Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 22 de nuestra historia, eh, y que hoy día va a tener un contenido bien especial sobre una anécdota muy famosa en nuestra cultura popular, o por lo menos hasta hace algunos años, que se conmemoró hace muy poco, ya vamos a hablar de ello. Y también, bueno, queremos aprovechar nuevamente de agradecer la audiencia que tuvo el podcast de la semana pasada, bastante por encima de ese tipo de publicaciones que, por regla general, que como son más largas, no tienen la misma llegada a lo mejor que un short o un episodio, y sin embargo tuvo una muy buena recepción, y yo quiero agradecer eso. También agradecer que hemos seguido subiendo la cantidad de suscriptores. Vamos a esta hora en 1033. Ya hace una semana estábamos en 1003, 1004, lo que habla muy bien de la llegada que sigue teniendo el canal, fidelizando gente. Los aportes no han andado muy bien. Yo sí quiero agradecer particularmente hoy día, y lo agradeceré también en el episodio de la próxima semana, a un aporte que recibimos hace muy poquito de una persona que es un constante colaborador de nuestro canal, que lo vamos a nombrar en el próximo episodio. Agradecer nuevamente y como siempre a nuestros media partners de Momento Crucial, ex Hablemos de la realidad nacional e internacional en términos simples. Los encuentran en YouTube y en Spotify. Newen Digital, la fuerza que necesitas para hacer crecer tu negocio en Internet, con sus asesorías digitales y de redes sociales, absolutamente recomendados por quien habla. Recordar nuevamente que pueden dejar su colaboración en el flow del canal, que la necesitamos para mejorar nuestros equipos de audio y, como hemos dicho, que ustedes tengan un sonido de la calidad que ustedes merecen, ¿ya? Y para ir mejorando ciertos temas técnicos del canal. Eh, y como dijimos, para tratar un tema que es una anécdota tragicómica, que esta semana, este domingo de hecho, estuvo de aniversario 110. Y el tema que nos convoca hoy día es, en teoría, un refrán. Cuando una persona en Chile está muy despistada o se desaparece mucho tiempo, o cuando se le habla de un tema contesta otro, se ocupaba hasta hace muy pocos años atrás la expresión más perdido que el Teniente Bello. Y el Teniente Bello existió, efectivamente, y su historia en rigor es una tragedia a la que nuestra cultura popular y nuestra idiosincrasia transformó en una situación que diríamos tragicómica para burlarse de la gente que no se conecta a un tema cuando se está conversando, o que está contigo y después desaparece mucho tiempo y vuelve a aparecer y se dice, este está más perdido que el Teniente Bello. Pero como dijimos, el tema del Teniente Bello en estricto rigor es una tragedia que sucedió el 10 de marzo de 1914, vale decir, el pasado domingo estuvo de aniversario 110. Vamos a hablar un poco de quién era esta persona, Luis Alejandro Bello Silva, y cuál fue su, comillas, hazaña, y, digamos, lo que pasó después, ¿ya? Incluyendo el origen del refrán. Y veamos, Luis Alejandro Bello Silva nació el 27 de abril de 1889, ¿cierto? O sea, al momento de su desaparición, adelantándonos un poco a la historia, iba a cumplir 25 años y había nacido en Santiago, vivió durante un tiempo en Ancud, en el sur de Chile, y a los 20 años ingresó en mayo de 1909 a la escuela militar. Sirvió, ¿cierto?, en la escuela, en el regimiento Carampañe, en Iquique, después en el Lautaro, en Los Ángeles, y después en el Pudeto, en Santiago. Esto hasta 1912, en que es ascendido en julio de ese año a teniente primero. Y aquí uno dice, bueno, no tenía una vida particularmente extraordinaria para ser un uniformado, estaba siguiendo una carrera regular, pero en 1913 sucede un hito que va a ser clave para el desenlace, comillas desenlace, porque esta es una historia que en realidad no tuvo un desenlace como tal, de esta historia. Es enviado a estudiar aviación en Francia.
En 1912 no existía la Fuerza Aérea de Chile, por lo tanto la aviación dependía del ejército. Y por lo tanto el ejército mandaba a sus oficiales y clases a estudiar Europa para que conocieran cómo funcionaban los aviones, a obtener una licencia de vuelo, y además Chile tenía una ventaja comparativa. Había una fábrica de aviones biplanos en Francia que era propiedad de un chileno, José Luis Sánchez Besa, un auténtico as de esos primeros años de la aviación, un as a nivel internacional, que en Chile de hecho es muy poco reconocido, pero a nivel histórico era una figura, les digo, extraordinaria para la aviación internacional, que tenía una fábrica de biplanos y por lo tanto los cadetes chilenos en general y el teniente Luis Alejandro Bello en particular iban a estudiar ese tipo de aviones para usarlos eventualmente en combate. El teniente Bello hace sus estudios en Francia, recibe su licencia de vuelo del Aeroclub de París y vuelve a Chile para integrarse a lo que se conocía como aviación militar. Pero en Chile ya habían existido vuelos, ¿cierto? El primer vuelo entiendo que es de 1912, un piloto llamado César Copetta había hecho el primer despegue en Ñuñoa, y ya a esas alturas, no digo que se haya profesionalizado la aviación militar, pero ya se exigían ciertos requisitos para conseguir el título de piloto militar chileno, más allá de la licencia de vuelo que se entregaba en Francia. El teniente Bello, como dijimos, vuelve a Chile, y el lunes 9 de marzo de 1914 es citado al Aeródromo Lo Espejo para realizar su prueba de vuelo, con la cual debía obtener el título de piloto militar. La prueba estaba a cargo del director de la Escuela de Aviación Militar, capitán Manuel Ábalos Prado, ¿cierto? Que es el mismo nombre que tiene la Escuela de Aviación hoy en día, Manuel Ábalos, y consistía en una especie de vuelo de 3 escalas, que era partir de la base aérea de Lo Espejo para llegar a una localidad llamada Culitrín, luego hasta Cartagena y desde Cartagena a Lo Espejo. Tenían un tiempo, que hoy día suena ridículo, de 48 horas para cumplir con el circuito. Suena ridículo porque uno hoy día lo haría en un par de horas, si es que, haciendo las escalas correspondientes. El problema fue que ese 9 de marzo había una neblina particularmente densa, por lo tanto, no pudo despegar el vuelo, salvo hacer un par de intentos de despegue, y en el primer intento el teniente Bello despega, no puede avanzar demasiado y daña su aeronave. Cambia de aeronave. Al día siguiente por un biplano Sánchez Besa, justamente de estos modelos que diseñaba este chileno que era un as de la aviación. El avión había sido bautizado como Manuel Rodríguez y que era un modelo que el teniente Bello conocía justamente por sus estudios en Francia. De este modo, el teniente Bello junto a un teniente de apellido Ponce, cada uno en un avión por separado, ¿no es verdad?, emprendieron retomaron el intento un segundo día, que fue el 10 de marzo de 1914, perdón, el 9 de marzo de 1914 a las 9:30 de la mañana, y pudieron finalmente despegar en este segundo intento a las 9:30 de la mañana, como dijimos, y una hora más tarde llegaban a la primera escala en la localidad de Culitrín, donde decidieron esperar, porque seguían habiendo condiciones de baja visibilidad, para volar hacia Cartagena. Y luego, como dijimos, de Cartagena, de vuelta a la base aérea de Lo Espejo. Mejoraron teóricamente las condiciones de vuelo y retomaron la segunda etapa de su recorrido a las 4 de la tarde. A las 4:45 de la tarde el teniente Bello y 5 minutos después el teniente Ponce, rumbo a Cartagena. Y aquí es donde viene el problema. En ese trayecto entre Culitrín y Cartagena, el teniente Ponce llega a su destino, e incluso, y la prueba clave es el informe de él, mientras que el teniente Bello no llega al destino en Cartagena. En ese momento,
el teniente Ponce comenta que había visto al teniente Bello adelantarlo, volando delante de él, y asumió que en algún momento podría haber aterrizado en algún lugar de la ruta, e incluso él declara que era probable que hubiera aterrizado en Llolleo, esto es cierto, cerca de San Antonio, creyendo que, como era un piloto estudioso, había logrado aterrizar frente a cualquier dificultad su aeronave. Sin embargo, nada de eso había pasado. ¿Ya? No se encontró ni en algún punto de la ruta entre Culitrín y Cartagena, ni en Llolleo, donde se suponía que estaba, restos ni del teniente ni de su avión. Vale decir, en ese momento había desaparecido y entrado de alguna forma por la puerta ancha en la cultura popular chilena. Obviamente, esta situación preocupó a las autoridades y se iniciaron distintas búsquedas para encontrarlo, idealmente vivo, o bien sus restos o restos del avión. Al principio empezaron a llegar muchas, que esto es muy típico y habla muy mal de muchas personas, que empiezan a entregar denuncias falsas diciendo, hemos visto que el avión del teniente pudo haber aterrizado en tal o cual punto del recorrido, lo que era falso, porque nunca se encontró realmente ningún tipo de hallazgo, ni huella, ni cosa que se pareciera. Y por lo mismo, el ejército siguió con la búsqueda durante varios días, después vamos a hablar de esto, y empezaron a surgir varias teorías, alguna de las cuales es que habría chocado o contra el mar, digamos, sobrepasando la línea de la costa en Llolleo y estrellándose contra el mar, y el mar se lo habría llevado. Según otros, supuestamente se habría desviado de su recorrido y la aeronave con el teniente Bello Cuestas habría chocado contra una quebrada en San Vicente de Tahuatahua. Y otras teorías diferentes, que habría aterrizado en un lugar inhóspito. El asunto es que al teniente Bello, materialmente hablando, no se le encontró. Hubo una búsqueda que fue iniciada por el ejército y que luego fue seguida por la policía y por la armada durante varios días, hasta que el 19 de marzo de 1914, 10 días después del inicio de su vuelo, se cesó la búsqueda de Alejandro Bello Silva, más conocido como el teniente Bello, que, como dijimos en ese momento, desapareció para siempre de la vida, pero entraba a la historia. De ahí en adelante, curiosamente, han existido expediciones varias y reportajes, pero a raudales, para determinar la ubicación del teniente Bello. El primero fue un viaje que hizo el mayor Carlos Lira junto con un destacamento del Regimiento Cazadores por el sector de Isla de Maipo en noviembre de 1915, sin resultado. En 1921, algunos arrieros cercanos a San José de Maipo dijeron que habrían visto restos que parecían ser de un avión, lo que significó que se dispuso a 2 tenientes de ejército que se hicieran presentes, y que en realidad eran simplemente rumores deformados de una boca a otra, donde no habían restos ni de avión ni restos humanos. Ya a esas alturas, en 1921, era más que plausible la teoría de que el teniente Bello hubiera muerto, ya fuera en el accidente del avión o o producto de los días posteriores, por no haber sido ubicado, de hambre, de sed o de frío. Hubo otras búsquedas a lo largo de los tiempos. En el año 88, un grupo de taxistas de San Vicente de Tahuatahua organizaron una expedición a la Quebrada del Diablo, acompañados además por personal de carabineros, y obviamente tampoco hubo resultados. Yo me acuerdo que incluso yo era niño, y a fines de los años 90 se hizo un reportaje en Televisión Nacional, no recuerdo bien el programa, donde se simuló cuál habría sido la trayectoria del teniente Bello, dando por válida la teoría de haberse estrellado contra la Quebrada del Diablo en San Vicente de Tahuatahua. Porque supuestamente habrían existido ruidos, lo que contaban los campesinos de la época es que habría habido el ruido de una explosión en una localidad rural, lo que era muy raro, y que supuestamente alguien habría encontrado algún tipo de resto de avión, un perno, un tornillo, pero nada que fuera realmente significativo y que pudiera demostrar evidencia
de que allí se había producido el choque del biplano Manuel Rodríguez con el teniente Alejandro Bello o Luis Alejandro Bello a bordo. Incluso en este mismo siglo, también se han hecho otras expediciones para tratar de encontrar los restos del avión, o ya a estas alturas uno tiene que asumir las osamentas de Luis Alejandro Bello Silva, y siempre, habiendo pasado hasta, como dijimos, este fin de semana, 110 años, sin ningún tipo de resultado. Hay un libro relativamente conocido en Chile llamado Pachapulay, de Hugo Silva, que es un libro que se hacía leer en los colegios antiguamente, que incluso recoge esta historia, este libro es de los años 40, y combina la historia del teniente Bello con la leyenda de la ciudad de los Césares, diciendo que de alguna forma el teniente había terminado llegando a esta ciudad mítica. Claro, se cuelga muy inteligentemente el autor de este presunto accidente aéreo. Hay que declararlo presunto en tanto no se ha hallado el cuerpo, y no se ha hallado. Aquí vamos a hacer al final una pequeña disquisición jurídica, con la llegada a esta localidad mítica de la ciudad de los Césares. ¿Ya? Lo que significa que ha entrado de alguna forma por la puerta grande a la mitología popular chilena. ¿Tenemos alguna certeza? Un par. Por ejemplo, sabemos, ¿cierto?, que llegó hasta la primera escala y que despegó de aquella rumbo a Cartagena. Y tenemos lo que nos indica la norma jurídica. En estricto rigor no podemos hablar de muerte real. A ver, ya a estas alturas el teniente Bello tenía 24 años al momento de su desaparición, y de ese momento han pasado 110 años. Es virtualmente imposible sostener, biológicamente hablando, no es verdad, que el teniente Bello siga vivo. Sin embargo, no se puede hablar de muerte real porque no hay cadáver. Al no haberse encontrado un cadáver del teniente Bello, el único dato cierto que tenemos, nos guste o no, es su desaparición el 9 de marzo. Por lo tanto, y esto para quienes sean abogados o estudiantes de derecho les sonará muy particular, yo no voy a hablar del procedimiento acá porque esto no es una clase de derecho, por eso yo cobro. De alguna forma uno puede presumir la muerte del teniente y por lo tanto correspondería haber realizado un procedimiento de muerte presunta, tal como lo dispone el Código Civil chileno. Pero, como hemos dicho, una muerte real o efectiva, uno biológicamente lo puede asumir, ya sea porque haya muerto durante el accidente o porque ha pasado tal cantidad de tiempo desde la desaparición de Alejandro Bello que es imposible virtualmente que esté vivo a estas alturas del partido. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor estamos hablando de alguien que presumiblemente está muerto, pero del cual en estricto rigor hay certeza de que no hay certeza, porque nunca ha sido hallado en todo este tiempo y es un perdido, tanto así que a cualquier persona despistada o que se desaparece mucho tiempo, en Chile se le sigue llamando, o se seguía llamando hasta hace muy poco tiempo atrás, más perdido que el teniente Bello. Y este ha sido el tema del podcast de hoy, que es un tema, como dijimos, que tiene que ver con historia, pero sobre todo con cultura popular, y cómo nuestra idiosincrasia transformó una tragedia sin desenlace como tal, porque es una tragedia, porque desaparece una vida humana, pero sin desenlace como tal porque en rigor todavía no sabemos, 110 años después, qué pasó con el teniente Bello, en una situación jocosa. ¿Ya? Lo que nos habla un poco también de la capacidad que tenemos los chilenos de reírnos de la desgracia, propia y ajena. Queremos nuevamente, como siempre, agradecer a toda nuestra teleaudiencia y audiencia que nos sigue acompañando. Sabemos que con más dificultades que antes, pero han seguido allí al pie del cañón. Recordar siempre a nuestros media partners o aliados, que son Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, que los pueden encontrar en Spotify y en YouTube, y nuestros amigos de Nehuen Digital, que los sigo recomendando, si usted tiene un emprendimiento en internet, los consulte, porque efectivamente ese Nehuen es la fuerza que usted va a necesitar para hacer crecer su negocio en internet.
absolutamente recomendado, vuelvo a decir. Recordar que tenemos el Flow del canal para que puedan dejar su generoso aporte para el programa, para mejorar las condiciones del programa también. Queremos comprar un micrófono nuevo. Y dejar los invitados porque vamos a seguir también con nuestros shorts que han tenido bastante buena recepción. Seguirlos invitando a reproducir nuestros videos, nuestros episodios, nuestros podcasts. Los shorts, como dijimos, a quienes les agrade, por favor, dejar un me gusta, que siempre, nunca está de más para ayudarnos a ir masificando el canal. Siempre la idea es seguir creciendo, pese a las limitaciones que han ido apareciendo con el tiempo. Y dejarlos también invitados para el próximo lunes, que tenemos un episodio vinculado al espionaje, aunque tiene un final medio trágico, pero vinculado al espionaje y al espionaje reciente, o sea, no de hace tan pocos años, pero no del siglo XIX, sino que del siglo XX, y eventualmente también al podcast que hagamos la próxima semana. Tenemos que definir temas para dejarlos comprometidos, por favor, para que nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora. Como siempre, muchas gracias por su atención, por su apoyo y compañía, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.